Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestros videos. En esta ocasión vamos a comenzar introduciendo el concepto de torque. Para ello vamos a hacer notar algunas observaciones en un experimento básico. En un cuaderno o en un blog, un libro que tengan sobre su mesa, vamos a hacer los siguientes experimentos. Vamos a aplicar una sucesión de fuerzas y los quiero hacer de la siguiente manera. Suponiendo que su blog o su libro, su cuaderno es homogéneo, vamos más o menos a estimar dónde se encuentra su centro geométrico. Y vamos a aplicar, por ejemplo, una fuerza cuya línea de acción pase por su centro geométrico. Entonces lo que vamos a notar es que esta fuerza, aun con toda la fricción que existe entre el libro y la mesa, va a generar un movimiento de traslación. Si la línea de fuerza, si la línea de acción de la fuerza cruza exactamente por el centro geométrico de su libro, lo que vamos a observar es que este libro va a experimentar un movimiento traslacional. Pero si aplicamos una fuerza cuya línea de acción no pasa por el centro geométrico del libro, entonces vamos a observar, y eso tienen que hacerlo por favor, que el libro va a experimentar un movimiento no solamente de traslación, sino también de rotación. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos de nuestro curso de física elemental que las fuerzas son las causas del movimiento, hablando de partículas puntuales. En el caso de cuerpo rígido, en cierto sentido, también lo son. Pero ahora la cuestión ahora es que las fuerzas van a producir, ciertamente en algunos casos, un movimiento traslacional, pero a veces también van a producir un movimiento rotacional, a veces no. Y esto hay que caracterizarlo. Es decir, sabemos que las fuerzas son las causas del movimiento traslacional, y eso está codificado a través de la segunda ley de Newton. Claro, salvo sus excepciones, por ejemplo, que la sumatoria de fuerzas externas sea cero, en cuyo caso se implica una configuración de equilibrio traslacional. Esas cuestiones son claras, ¿no? Lo que quiero investigar ahora es que a veces esas fuerzas causan rotación, ¿no? En el sistema, pero a veces no. Entonces quiero abundar en esta observación. Para ello vamos a trabajar en otro experimento. Pensemos, por ejemplo, en una puerta. Entonces todos tienen que ir a la puerta y con su dedo y aplicar fuerzas en las diferentes configuraciones como las que voy a hablar en este momento. Pensemos, por ejemplo, que tenemos la puerta, como ya lo establecí, y bueno, pues vamos a aplicar fuerzas para abrir o cerrar la puerta. Y por ejemplo, aquí tengo yo pues una buena cantidad de configuraciones de fuerza que me gustaría que ustedes experimentaran. Claro, si la puerta no está aquí con algún cerrojo, ¿verdad? O sea, tiene libertad de abrirse o cerrar. Podemos notar que si yo aplico una fuerza en esta dirección, pues la fuerza sin ningún problema hace que la puerta rote. Lo mismo que una fuerza en esta otra dirección. ¿Ok? Y aquí hay una cuestión interesante y hay que ser muy perspicaz para hacerlo notar. Que hay una diferencia, hay una sutil diferencia entre aplicar una fuerza, por ejemplo, a 90 grados con respecto de la puerta, que aplicar una fuerza con una cierta inclinación. Esta fuerza hace que la puerta rote, al igual que esta fuerza, al igual que esta. Lo mismo ocurre con esta fuerza o con esta fuerza. Esas fuerzas hacen que la puerta rote. Sin embargo, suponiendo que aplicas una fuerza de magnitud constante, más no dirección, empíricamente y de manera cualitativa,
sí podemos notar una diferencia entre intentar abrir o cerrar la puerta aplicando una fuerza con una cierta inclinación medida con respecto a este eje de la puerta, que por cierto pasa por las bisagras, que es el eje de rotación en este caso de la puerta. Si hay una diferencia entre aplicar una fuerza así y aplicarla a 90 grados. Entonces, eso tenemos que notarlo, porque es fundamental para crear nuestro modelo matemático. Y además, hay una cuestión interesante. Entre más voy, vamos a decirlo así, acostando la fuerza, la dirección de la fuerza, a lo largo del eje, este eje de la puerta, ¿verdad? Que insisto pasa por la bisagra, cada vez resulta más complicado hacer que la puerta se mueva en movimiento de rotación a magnitud de fuerza constante. Esa dificultad tal vez ustedes no la noten, porque inconscientemente, tal vez, entre más inclina la fuerza en esta dirección, tal vez más con mayor magnitud van a aplicar la fuerza. Por eso tal vez no se dan cuenta. Pero si son lo suficientemente sensibles o detallados al hacer ese experimento, sí notarán que existe una diferencia entre aplicar una fuerza así y aplicarla así, para generar un movimiento de rotación en esta dirección. ¿Ok? Sí hay una diferencia. Y de estas configuraciones de fuerzas, esta fuerza que está aquí, si yo aplico la fuerza de manera colineal con respecto a este eje que pasa por la bisagra, notarán que la puerta no rota. Entonces, en parte a eso me refería acá, cuando yo decía que cuando yo aplico una fuerza a un sistema físico, pues a veces lo traslado, a veces no. A veces lo roto y a veces no lo roto. Y las diferentes combinaciones. Puede ser que una fuerza produzca un movimiento traslacional, pero no rotacional. Y viceversa. A veces las fuerzas provocan un movimiento de tipo traslacional, pero no rotacional, o viceversa, ¿no? O sea, y a veces las fuerzas ocasionan que el sistema tenga los dos tipos de movimiento, traslacional más rotacional. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si aplico la fuerza en esta otra dirección. O sea, ahora estoy como comprimiendo, ¿no? La puerta. Aquí tampoco rota. Cualquier movimiento que tenga en ese sentido es una... Eso será una perturbación de la dirección a lo largo de este eje. O sea, le aplicaste la fuerza, pero como que tantito te fuiste de lado y por eso la puerta se movió. Si estrictamente hablando la fuerza se aplica a lo largo de este eje, ya sea de compresión o de tensión, la puerta no se mueve. Ahora, ¿qué pasa con esas fuerzas que estoy aplicando? Ya no en el extremo de la puerta, sino a la mitad de la puerta. También deberán saber que hay una diferencia entre aplicar una fuerza a 90 grados de la puerta en esta dirección o una aplicar en esa dirección. Tienen que experimentarlo, tienen que ir a la puerta y hacerlo y entender que sí hay diferencias. Entonces tienen que al menos concebirlas de manera cualitativa en este momento. Y luego todavía tenemos estas dos fuerzas que están acá. Si yo aplico una fuerza sobre el eje que pasa por la bisagra, o sea, que es el eje de rotación, ya sea en esta dirección o en esta dirección, la puerta no se mueve. De hecho, si yo quiero mover la puerta y cada vez acerco mi dedo más hacia el lado de la bisagra, ahí sí notarán notablemente que cada vez les cuesta más trabajo hacerlo. Entonces, ¿qué observaciones se pueden hacer? Primero, que pareciera que la causa de la rotación no solo tiene que ver con la fuerza, porque ya vimos que esta fuerza no genera rotación, o esta, o esta, o esta. Entonces, la fuerza por sí misma no es suficiente para generar un movimiento de rotación. La fuerza ciertamente va a ser una condición necesaria para generar un movimiento de rotación. Y la presencia de la fuerza es necesaria, mas no suficiente, como acabo de decir.
parece ser que también es importante en dónde aplico la fuerza. Si la fuerza la aplico aquí, o la aplico aquí, o la aplico acá. Ese objeto que recuerda dónde aplico la fuerza recibe el nombre de brazo de palanca o brazo de momento. Y en este ejemplo, este vector está medido con respecto a la bisagra. Así lo podemos pensar. No tiene por qué ser así, pero a modo de introducción, así quiero que lo entendamos en este momento. No tiene por qué ser así. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que yo pongo mi marco de referencia en el eje de rotación. ¿Ok? A modo de ejemplo. No tiene por qué ser así. Y con respecto a este punto, noten que, por ejemplo, la fuerza que no ocasionó rotación, en este caso su radio vector es el vector 0. Aquí sí hay rotación y su vector es diferente de 0. Aquí hay un vector diferente de 0 y a veces hay rotación y a veces no hay rotación. Entonces eso significa que otro elemento necesario más no suficiente es dónde aplicas la fuerza para generar un movimiento de rotación. Lo mismo ocurre con el libro. Miren, si por ejemplo pongo aquí mi marco de referencia, fijo, o sea, cuando se mueva el libro, el marco de referencia queda ahí mismo. Yo observo lo siguiente, que si la fuerza es aplicada de manera colineal con respecto de este brazo de palanca, aquí en este marco de referencia, eso va a ocasionar un movimiento de traslación más no de rotación. Y si yo aplico una fuerza en este otro punto, aquí voy a generar un movimiento de traslación y de rotación. Entonces, vean cómo sí es importante entonces hacer notar que la posición de dónde está actuando la fuerza es fundamental. ¿Ok? Sin embargo, otra vez, la presencia del brazo de palanca es una condición necesaria, más no suficiente para generar una rotación. ¿Ok? Entonces, todo esto lo vamos a ir precisando poco a poco. Bueno, quiero seguir haciendo énfasis en lo mismo. Del conjunto de fuerzas que pinté anteriormente me voy a quedar con estas. A modo de ejemplo, ya vi que esta fuerza no produce una rotación. Esta sí produce una rotación y la voy a calificar, hablando muy mal, muy informal, voy a calificar esta fuerza como que fácilmente produjo rotación. ¿Ok? Advierto, estoy ocupando un lenguaje informal, pero lo voy a prestar. Y si yo aplico una fuerza F3 con la misma magnitud que F2, es decir, que estas dos flechas tienen la misma longitud, yo notaré que esta fuerza también produce un movimiento de rotación. Pero hay una diferencia entre aplicar esta fuerza y esta fuerza que está acá. Y eso lo quiero hacer preciso y lo quiero describir de manera cuantitativa. Para allá voy. Entonces, pareciera que la única componente que me importa para que el sistema rote es como una componente que forma 90 grados con el brazo de palanca. Ajá. Por eso es más fácil hacer rotar esta, porque esta componente a 90 grados ya es como es la contribución íntegra que se va al movimiento de rotación. Y esta que tiene una inclinación, esta fuerza F3 tiene dos componentes. Tiene una componente a lo largo de esta dirección, que ya sabemos por la observación anterior que estas fuerzas no producen rotación. En cierta manera, esas componentes son como inútiles, digamos, ¿no? Para que produzca la rotación. ¿A dónde se van esas fuerzas? Bueno, esas fuerzas estresan la bisagra. Está mal estresar la bisagra, pero eso no genera rotación. ¿Ok? Ahora, la componente que sí produce rotación parece ser que es la proyección perpendicular a el brazo de palanca. Entonces parece ser que esta fuerza, esta componente de F3, que se puede llamar F perpendicular, 3, esta componente parece que sí está produciendo un movimiento de rotación. Entonces parece ser que la componente a lo largo de este eje parece que no, está bien, es una fuerza, pero no me produce rotación.
Parece ser que la componente importante para el movimiento de rotación es la componente perpendicular a este brazo de palanca, que en este caso está medido con respecto a la bisagra, donde se encuentra el origen del marco de referencia inercial. ¿Ok? Este punto no se mueve en este caso. Es un marco de referencia. ¿Ok? Bueno. Entonces, F1 no produce rotación. F2 sí, entre comillas, fácil. F3 sí produce rotación, ¿verdad? Pero parece que es más fácil producir rotación cuando la fuerza está en esta configuración a 90 grados con respecto a el brazo de palanca. ¿Qué ocurre con una fuerza F4 que aplico a la mitad de la puerta? ¿Produce un movimiento de rotación? Si está a 90 grados, tal como lo estoy poniendo aquí, sí. Produce un movimiento de rotación en la puerta. Y también hay que notar que hay una diferencia entre la fuerza aplicada a F4 en este punto y la fuerza F2. ¿Cuál es la diferencia entre F4 y F2? Que el brazo de palanca tiene una mayor longitud en el caso de la fuerza F2 comparado con la fuerza F4. Y aquí, por ejemplo, tenemos que recordar que la gente que quiere aflojar un tornillo, por ejemplo, con una llave, y está muy apretado, a veces uno hace mucha fuerza y no se puede. Y el gran truco, bueno, pues todos lo sabemos, es incrementar este brazo de palanca. Lo que hacemos es ocupar un tubo y aumentar el brazo de palanca, y con eso, con la misma fuerza incluso, ¿no?, podemos hacer que el sistema rote. Entonces es determinante. Entonces el brazo de palanca es importante, y no solamente porque identifica el punto donde actúa la fuerza, sino que su longitud parece ser que también es fundamental, ¿verdad?, en esta causa del movimiento rotacional. ¿Ok? ¿Qué pasa si me fijo en la fuerza F7? F7 no estrictamente no pasa por la bisagra, todavía que hay una diferencia. Si le aplico el dedo, como lo dije anteriormente, para abrir o cerrar la puerta, aplicándola en este punto, sí voy a poder, pero incluso me va a doler el dedo porque voy a tener que hacer voy a tener que incrementar la magnitud de la fuerza aplicada. ¿Ok? Pero sí se puede. Es difícil, pero se puede. Y la fuerza F6 y la F5, cuyas líneas de acción pasan por la bisagra, estas fuerzas simplemente no logran un movimiento de rotación. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las observaciones? F1, F5 y F6 no producen rotación en el cuerpo. F2, F3, F4 y F7, que son F2, F3, F4 y F7, sí producen o generan un movimiento de rotación. F2, aquí siendo informal, parece que es fácil producir el movimiento de rotación, y F7 parece que es difícil. Para que entiendan eso difícil, como ya les dije, vayan con su dedo e intenten abrir o cerrar la puerta. ¿Ok? Bueno, eso es cualitativamente hablando. Muy bien. Ahora, heurísticamente tenemos lo siguiente, fíjense. Cada vez lo voy precisando más. Cada vez lo voy precisando más. Primero, pongo un marco de referencia en la bisagra. Parece que es importante. Y justamente en la bisagra, que es donde está el eje de rotación, donde rota la puerta, aquí anclo mi observador inercial, O. Y este observador inercial O es el que va a medirlo todo. Noten que la fuerza F5 y la fuerza F6 tienen brazo de palanca 0. Y también recuerden que F5 y F6 no producen rotación. ¿Será que si mi brazo de palanca es diferente de 0, siempre produzco una rotación? La respuesta es no. Porque F1, la fuerza que está aplicada en esa dirección, es la respuesta. Aquí tenemos un brazo de palanca diferente de 0 y tenemos una fuerza F1 que no produce rotación. Entonces parece que necesitamos delatar a un objeto físico que recuerde cuando una fuerza aplicada en cierta configuración, recordada por un brazo de palanca, produce o no produce un movimiento de rotación. ¿Ok? Y la respuesta a la búsqueda de este objeto físico es lo que se conoce como torca o momento de fuerza. Y lo quiero hacer todavía más preciso, fíjense.
Esta fuerza F1 forma un ángulo de 0 grados con respecto al brazo de palanca que indica dónde aplicas a F1. Es decir, ¿cuál es el ángulo entre esta dirección y la del brazo de palanca? Son 0 grados. ¿Ok? Aquí son 0 grados. Muy bien. Eso es una observación. Ahora, la fuerza F2 que está siendo aplicada forma 90 grados. De hecho, es este 90 grados de acá, ¿verdad? Porque la dirección del brazo de palanca es esta. O sea, el brazo de palanca actúa en esta dirección y la fuerza F2 actúa en esa dirección. El ángulo entre el brazo de palanca y la fuerza es este ángulo que está aquí, porque es el ángulo entre las direcciones. Es decir, que es como si yo tomara este vector que está aquí y lo arrastrara a este punto, y la fuerza está actuando en este punto, ¿verdad? Las dos tienen el mismo origen, y entonces el ángulo entre F2 y el brazo de palanca es este que está aquí. ¿Ok? Se comparan con respecto a las direcciones. Aquí son 90 grados. ¿Qué pasa con F3? F3 actúa en esta dirección y el brazo de palanca actúa en esta dirección. Entonces el ángulo entre el brazo de palanca asociado a F3 y la fuerza F3, el ángulo es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, otra vez. Este tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados. Y aquí es fácil. Y luego este que está acá no tiene 90 grados, fíjense. Es un ángulo entre 0 y 180 grados. Y aquí pues es más difícil, digamos, ¿no? En cualesquiera de los casos, noten que, como ya mencionamos anteriormente, pareciera ser que la única componente que me importa de F3 es la componente que forma 90 grados con R. ¿Ok? Porque la componente colineal con R de F3, la componente de F3 colineal con R, que es esta fuerza que está aquí, esta no hace que rote. ¿Ok? Esta componente no hace que rote. Entonces parece ser que la única componente que me importa es esta, miren. Es esta que está aquí. ¿Ok? Bueno, F4 pues también tiene un ángulo aquí, teta 4. Y aquí estos ángulos, bueno, pues están en cierta dirección, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, si aquí el brazo de palanca es 0, pues entonces, si yo quiero calcular el ángulo entre un vector 0 y la flecha definida por F5, bueno, eso está indeterminado, ¿ok? Muy bien. Entonces parece ser que lo que me importa son las componentes perpendiculares a R. Muy bien. Entonces de manera genérica, fíjense. Si esto es la dirección R y esto es F, como que me interesa entonces esta componente. Y esa componente la obtengo rápidamente con la función seno. Seno de este ángulo es el cateto opuesto, que es la componente que me importa. Aquí es en magnitud, es F perpendicular, perpendicular aquí, perpendicular al brazo de palanca, entre la hipotenusa, que es F. Y eso es porque, insisto, ¿por qué solamente me importa la componente perpendicular? Porque la componente colineal con R no produce rotación. ¿Ok? Y también ya descubrimos que este ente físico asociado a las causas de la rotación también dependen de la longitud del brazo de palanca. Entonces la magnitud de este ente físico va a depender o va a ser directamente proporcional a la longitud del brazo de palanca por la componente perpendicular con respecto de R del brazo de palanca. Y este objeto que está aquí, ¿verdad? Es el modelo del concepto de torque. Por supuesto, como solo me interesa la componente perpendicular, la obtengo de esta relación trigonométrica, es decir, despejo de aquí F perpendicular, me queda F seno de teta y lo sustituyo aquí y lo que obtengo es esta expresión. Muy bien, entonces tenemos la siguiente definición. El momento de una fuerza, o la torque asociada a la fuerza, alrededor de un punto O, está dado como el producto de la longitud del brazo de palanca por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y el brazo de palanca. Y ese es el modelo matemático más simple para la torque, porque hay que escribir la igualdad. Pudimos haber puesto alguna constante, ¿no? Por ejemplo, de proporcionalidad. Pero primero, esa constante debería tener un carácter universal, ¿ok? Y segundo, mediante experimentación se puede probar que ese es el objeto correcto como causa del movimiento rotacional. Y se llama torque.
Muy bien, vamos a ver que esto esté trabajando muy bien. A ver, cuando el brazo de palanca es 0, la torca es 0. Significa que esta torca es 0, entonces lo asociamos en términos de movimiento rotacional. Torca 0, no hay movimiento rotacional. ¿Ok? Perfecto, entonces fíjense. Si R es 0, la torca es 0, no hay movimiento rotacional. ¿Como en qué caso? Como en el caso de la fuerza 6 y de la fuerza 5. Supongamos que R no es 0. Por supuesto, si F es 0, pues se acabó. O sea, absolutamente no hay esperanza de que algo rote. Entonces F no es 0, ¿no? Para que al menos tenga esperanza de que rote. F no es 0, la longitud del brazo de palanca no es 0. ¿De qué otra manera puede ser 0 esto? Pues cuando el ángulo son 0 grados o 180 grados, que corresponde cuando ¿qué? El ángulo es 0 grados cuando la fuerza es paralela con el brazo de palanca. Y aquí, seno de 0 es 0, y esta configuración de fuerza y brazo de palanca no produce rotación. O sea, su torca es 0. Si la fuerza actúa de compresión y el brazo de palanca es así, el ángulo entre estas dos direcciones es 180 grados. Y aquí la puerta tampoco rota. Entonces parece que es el modelo correcto. ¿Cuándo esta cantidad es máxima? Bueno, pues recuerden que la función seno oscila en su imagen entre menos 1 y 1. Entonces esto es máximo cuando el seno es 1. Y eso ocurre cuando el ángulo son 90 grados. Entonces, cuando son 90 grados, se produce la torca máxima. Ajá. Eso significa, o eso quise decir con fácil y difícil. Porque si el ángulo se acerca a 0, la función seno evaluada en un ángulo muy cercano a 0, esta se hace una cantidad, su valor, su evaluación es muy pequeña, eso es aproximadamente 0, ¿ok? Cuando θ es del orden de 0 grados. Entonces la función es aproximadamente 0. Entonces la torca es muy pequeña. A medida que la torca sea muy pequeña, el efecto sobre el movimiento de rotación va a ser en proporción. Si la torca es grande, entonces el efecto en el movimiento de rotación también va a ser en proporción. Entonces a eso me refería con fácil o difícil. Entonces ese es el modelo matemático correcto que recuerda cuáles son las causas del movimiento rotacional. Entonces ahora lo podemos decir de la siguiente manera. Que las fuerzas, más o menos, ¿no? Lo voy a decir de la siguiente manera. Que las fuerzas son al movimiento traslacional como las torcas son al movimiento rotacional en términos de causa y efecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos hablando sobre esta expresión. Como ya lo dije primero, esta es la torca y absolutamente depende de dónde estoy midiendo el brazo de palanca. Es decir, es la torca asociada a la fuerza F, pero medida en el observador O. Para cada fuerza hay una torca. ¿Ok? Así la fuerza sea 0, pues entonces pues, le toca lo que le tiene que tocar, torca 0. Si tengo un sistema con 20 fuerzas, entonces tengo 20 torcas. Que algunas sean 0, bueno, eso no es problema de nosotros. Entonces, para cada fuerza hay una torca. O es el observador, R es el brazo de palanca, y como ya lo mencioné, es relativo a O. O sea, el origen de este vector es en O. O sea, que O está en el marco de referencia que define, o donde vive, es el espacio vectorial que contiene el brazo de palanca. Θ es el ángulo entre R y F, y recuerden, es el ángulo entre las direcciones, no es el ángulo entre las rayas. ¿Ok? Si esto es R y esto es F, esto es θ. ¿Ok? Por ejemplo, si esto fuera R y esto es F, ¿ok? Entonces esto no es el ángulo, es este que está aquí, este es el correcto. Muy bien. Entonces, notas importantes, la torca depende absolutamente del origen del observador. Si cambiamos el observador, cambian las torcas. ¿Ok? Entonces yo cambio de observador, entonces cambian las torcas. Y esto podrá sonar como una ambigüedad, pero no lo es, pero no lo puedo explicar en este momento. Lo que les puedo decir es que la ley dinámica, si yo me muevo de un marco de referencia inercial a otro marco de referencia inercial, la física es exactamente la misma. Entonces la torca sí cambia, pero al final la física
la física se mantiene invariante. Esa se llama la relatividad de Galileo. ¿Ok? Bueno, F pues ya lo sabemos, ¿no? Es la fuerza aplicada y es muy importante. La fuerza está aplicada en R. Entonces R indica dónde aplico la fuerza y R se mide con respecto al observador O. Muy bien. Una observación súper importante es que esta torca es igual pues a RF seno de teta. Y esto es justamente la forma que tiene la magnitud de un producto cruz. Solo queda una duda. ¿Qué producto cruz es? Porque tanto este ordenamiento, R cruz F, como F cruz R, tienen la misma magnitud. Recuerden que estos dos vectores están relacionados a través de un signo menos. Esto es igual a menos esto. Entonces, este vector y este vector tienen la misma magnitud. Es decir que esto se ve así. Tienen la misma magnitud. Y esta es la magnitud. Entonces queda la duda. ¿Cuál es el ordenamiento correcto? ¿Es R cruz F para el concepto de torca? ¿O F cruz R? Noten que en este momento la torca que comenzó siendo una cantidad escalar, en este momento, ¿verdad? A través de esta observación, se está promoviendo o estamos descubriendo que realmente es una cantidad física vectorial. Es un vector en R3. ¿Quién es el que me va a decir qué posibilidades? Si es R cruz F o F cruz R. Y la respuesta es la regla de la mano derecha. Entonces vamos a repasarla. La regla de la mano derecha es fundamental en este curso, como en otros de física, y la vamos a repasar. Entonces primero pues hay que poner esta tradicional forma de las manos, ¿verdad? Donde el ordenamiento es importante. Es importante quién es el primer término del producto, en este caso es A, cruz B, igual a C. El primer término es el dedo índice, ¿ok? Entonces esto va a ser el dedo índice, es A. Entonces tengo que orientar mi mano a lo largo de la dirección de A. Luego tengo que orientar mi mano de tal sin cambiar la dirección de A que ya fijé. Tengo que contorsionar mi mano de tal manera que el vector B, de tal manera que el dedo medio apunte en la dirección del vector B. Y el vector C, que es el resultante, será la dirección hacia donde apunta nuestro pulgar. Entonces eso es la regla de la mano derecha en lo que respecta con un producto vectorial. Entonces el dedo índice cruza el dedo medio y la respuesta es el dedo pulgar. Y eso tiene que ver con la dirección. Como ya lo vimos en las propiedades del producto vectorial, si A no es 0, B no es 0 y el producto no es 0, entonces A es perpendicular simultáneamente a C igual que B. O sea, B y A son perpendicularmente, simultáneamente perpendiculares a A cruz B, que es C. ¿Ok? Bueno. Asociado con esta regla, fíjense, podemos hacer más dibujitos. Suponte que R apunta hacia arriba y F apunta a la derecha. Entonces aquí tienen que hacerlo, por favor. Dedo índice apuntando hacia arriba, dedo medio apuntando hacia la derecha, y tu pulgar tiene que apuntar hacia adentro del tablero. Cuando algo apunta hacia adentro del tablero, ¿verdad? Vamos a utilizar la notación de cruz. Cruz significa hacia adentro del tablero. ¿Ok? Y esto que está aquí, hacia adentro del tablero, es el producto R cruz F, en este orden. Entonces es dedo índice, dedo medio. Entonces dedo índice hacia arriba, dedo medio hacia la derecha y el pulgar apunta hacia dentro del tablero. Intentemos con este otro. Noten que este dibujo y este dibujo es el mismo, claro, salvo la resultante. O sea, ¿a qué me refiero que es el mismo dibujo? Que R apunta hacia arriba y F apunta hacia la derecha. Pero en este caso el ordenamiento ahora es F cruz R. Entonces ahora F es el dedo índice. Entonces dedo índice apuntando a la derecha. Dedo medio apuntando hacia arriba, ¿ok? Que es la dirección de R. Entonces el pulgar apuntará hacia afuera del tablero. Cuando algo apunta hacia afuera del tablero le voy a llamar punto y lo voy a encerrar en un círculo, ¿ok? En este caso modifiqué un poco el orden de los elementos, fíjense. Y aquí es el orden del producto. Entonces el producto es R cruz F y ahora el primer término es R. Entonces dedo índice hacia la derecha, dedo medio hacia arriba. Entonces la resultante a la dirección del pulgar quedó hacia fuera del tablero. Y eso es R cruz F. Entonces noten ustedes que, fíjense, si yo tengo R cruz F, pues entonces, y tengo el producto R, o sea, tengo aquí R cruz F, aquí con esta configuración de vectores, la respuesta es cruz, con la misma configuración de vectores iniciales, ahora F cruz R, pues es el opuesto, o sea que en este caso sería hacia afuera del tablero.
hacia afuera del tablero, hacia adentro del tablero. ¿Ok? Eso también se puede replicar con los ejes X, Y, Z. Cada vez que ustedes pintan un marco de referencia, X, Y, Z, satisface la regla de la mano derecha. Dedo índice X, dedo medio Y, pulgar Z. Entonces no importa cómo dibujes tu marco de referencia derecho. ¿Por qué creen que es derecho? Porque es la mano de la regla, por la regla de la mano derecha. Dedo índice X, fíjense, a la derecha. Dedo medio hacia arriba, Y. Entonces el pulgar es la dirección de Z. Y así es como dibujo mi marco de referencia. Si ahora X apunta a la derecha y Y apunta hacia afuera, ¿verdad? Hagamos este ejercicio, fíjense. Que el dedo índice apunta a la derecha. Eso es para que se contorsionen, ¿ok? Y luego el pulgar tiene que apuntar hacia arriba. O sea, dedo índice a la derecha y pulgar hacia arriba, ¿no? Eso es fácil. Entonces, noten que tu dedo medio apunta hacia dentro del tablero. Eso es Y. ¿Ok? Ahora fíjense, ahora voy a hacer lo siguiente. Tu dedo medio, Y. Tu dedo medio Y hacia la derecha. Entonces, tu dedo medio hacia la derecha. Y luego tu pulgar hacia adentro del pizarrón. Hacia adentro del tablero. ¿Ok? Entonces, dedo medio a la derecha. Pulgar hacia adentro del tablero. Entonces, nota que tu dedo índice apunta hacia arriba. Esto tienen que hacer esos ejercicios. Son muy babosos, pero son fundamentales. Y este último, a ver otra vez. Ahora pulgar hacia la derecha. Pulgar a la derecha. Y luego dedo medio hacia afuera del tablero. Ahí está, dedo medio. ¿Ok? Y ese es el pulgar. Entonces tu dedo índice tiene que apuntar hacia arriba. Insisto, eso tienen que hacerlo, por favor. Es un ejercicio muy simple, pero de eso trata este curso, ¿no? Ok, entonces en conclusión, fíjense, a ver. Cuando algo está apuntando hacia afuera del tablero, le pongo punto y círculo. Cuando algo apunta hacia adentro del tablero, es tache y círculo. Ahora voy a introducir algo que se llama, bueno, que yo he bautizado así, la regla de la mano derecha de Winnie Pooh. La regla de la mano derecha de Winnie Pooh consiste en lo siguiente. Ya que yo tengo esta dirección, punto o tache, con mi pulgar lo voy a orientar a lo largo de esta dirección. Por ejemplo, si mi pulgar apunta hacia afuera del tablero, noten cómo mis dedos se enrollan en esta dirección. Y de otra manera, si mi pulgar apunta hacia adentro del tablero, mis dedos se enrollan en esta dirección. De tal manera que yo le puedo asociar a la torca yo le puedo asociar, a través de esta regla de la mano derecha de Winnie Pooh, una dirección de rotación. Si mi vector de torca apuntara hacia afuera del tablero, o sea, punto círculo, entonces eso significa que eso me va a producir un movimiento rotacional que va a ser en la dirección en la cual se enrollan mis dedos. ¿Ok? Que noten que esta dirección es en contra de las manecillas del reloj. En contra de las manecillas del reloj es la rotación positiva. Por otro lado, si mi pulgar apunta hacia adentro del tablero, noten que mis dedos se enrollan a favor de las manecillas del reloj. A favor de las manecillas del reloj es la rotación negativa. Y eso significa que es en la dirección en la cual va a ser el efecto de la rotación. ¿Ok? Entonces, esta convención es fundamental porque es lo que me va a ayudar a decidir cuál es el ordenamiento correcto para el concepto de torca, si es R cruz F o F cruz R. ¿Ok? Entonces, en resumen, si mi torca apunta hacia afuera del tablero, eso produce una rotación positiva. Positiva significa en contra de las manecillas del reloj. Si mi torca apunta hacia adentro del tablero, tache, eso va a producir una torca negativa. Y eso va a ser a favor de las manecillas del reloj. ¿Ok? Muy bien. Ejemplo. Si yo tengo esta puerta, ese es el brazo de palanca, y yo le aplico la fuerza, la configuración de fuerza, brazo de palanca, eso es lo que constituye mi concepto de torca, la configuración de fuerza y brazo de palanca. Si yo le aplico esta fuerza, a esta puerta en este punto, y eso es la causa, esto que está aquí es la causa, ¿cuál va a ser el efecto? Que la puerta se mueva así. ¿Ok? Ese es el efecto. Esto es la causa, ¿verdad?
Es R, configuración R, F y yo. Esa es la causa. Y el efecto va a ser que se va a mover la puerta en esa dirección. Muy bien, a ver. ¿Qué pasa si mi concepto de torca fuera F cruz R? Si mi concepto de torca fuera F cruz R, ¿hacia dónde tendría que apuntar la dirección? ¿Hacia dónde apunta este producto? Dedo índice F, o sea, dedo índice hacia arriba. Dedo medio hacia la izquierda. Eso me diría que este producto, F cruz R, apunta hacia dónde? Hacia afuera del tablero. Hacia afuera del tablero, ¿qué significa? Que me va a producir una rotación, en este caso sería una rotación positiva, que significa que mis dedos se van a enrollar en contra de las manecillas del reloj, pero este ordenamiento, ¿verdad? Esto me diría que el efecto sería una rotación en contra de las manecillas del reloj, pero ¿qué creen? Que eso no es el efecto correcto. El efecto de esta configuración de fuerza y brazo de palanca es que la puerta se mueva, vean cómo, a favor de las manecillas del reloj, es decir, una rotación negativa. ¿Qué implica eso? Que si eso se lo quiere asociar a la causa de la rotación que me produzca este efecto, este ordenamiento no es el correcto, o sea, no es la combinación correcta. Y esto es como un volado, o sea, si no es F cruz R, pues entonces es R cruz F, ¿ok? Entonces no es F cruz R, es R cruz F, pero vamos a verificarlo. Nota que tengo la misma configuración, mira, esta configuración es exactamente la misma configuración que está acá. Por lo tanto, el efecto es el mismo. Yo le aplico la fuerza aquí y la puerta tiene que abrirse así. ¿Qué cambió entre esto y esto? El ordenamiento. Ahora, R es el dedo índice, entonces R apunta hacia la izquierda. R apunta a la izquierda. Y F apunta hacia arriba. Entonces tengo que contorsionar mi mano y descubrirán que en este caso el producto, ¿verdad? Es un vector que va a apuntar hacia adentro del tablero. Si el vector apunta hacia adentro del tablero, entonces eso va a producir un movimiento rotacional, ¿verdad? O producirá un efecto que tiene que ser de tal manera que la puerta tiene que girar a favor de las manecillas del reloj, o sea, en esta dirección. Pero ¿qué creen? Que esta dirección sí coincide con el efecto. Por lo tanto, acabamos de demostrar, al menos heurísticamente, que la torca es R cruz F y no F cruz R, porque esto no tiene el efecto. ¿Ok? La configuración RF es la causa, pero en este caso me dio el efecto contrario. Pero eso se corrige tomando el ordenamiento R cruz F. Entonces el ordenamiento correcto es R cruz F. Y eso es nuestra definición de torque. Entonces, la definición vectorial del momento de una fuerza o de una torca alrededor de un punto O es R cruz F. ¿Ok? Como ya lo dije, para cada fuerza hay una torque. Entonces la torque es una cantidad física vectorial. ¿Perfecto? Muy bien. Sinónimos de momento de fuerza, como ya lo dije, son torca o fuerza de torsión. También es válido. En los libros ocupan mucho la letra M de momento. Está bien. De hecho, yo voy a escribir indistintamente. Voy a escribir tau o M. Va a ser lo mismo. Así, cuando vean en el libro una ilustración M o tau, es lo mismo. Y bueno, solo para pues, afirmar conocimiento, ¿verdad? Entonces recuerden, el ordenamiento es R cruz F. Veamos. Esta es la torca. Dedo índice a la derecha. Dedo medio hacia arriba. Entonces la torca tiene que apuntarles hacia afuera del tablero. Háganlo. Tienen que hacer esto. O bien, si el dedo índice apunta hacia arriba, que es R, y la fuerza apunta hacia la derecha ahora, entonces tu pulgar tiene que apuntar hacia adentro del tablero, que es la dirección de la torca. Entonces, esta configuración hace que el sistema rote a favor de las manecillas del reloj. Esa es una rotación a favor de las manecillas del reloj, es la torca negativa. Que sería, torca negativa, también lo dije informal, realmente torca negativa, o sea, lo que quiero decir realmente es que su componente o coordenada z de la torca es negativa, eso quise decir. Y en este caso, la coordenada o la componente z de la torca, ¿verdad? Es
es positiva. En este caso el dedo índice apunta hacia la derecha, la fuerza hacia arriba y la torca apunta hacia afuera de la pizarra, ¿ok? O del tablero. Y ahí está. Entonces, ese es el ordenamiento correcto que relaciona causa y efecto. Muy bien. Entonces, en conclusión, la magnitud de la torca mide la tendencia de la fuerza F a hacer que el cuerpo rígido rote alrededor de un eje fijo dirigido a lo largo de este vector. Eso es la magnitud. ¿Qué me dice la dirección de la torca? A través de la regla de la mano derecha de Winnie Pooh me dice si eso rota a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. ¿Cuáles son las unidades de torca? Bueno, pues son las unidades de este producto. Seno de teta es adimensional, entonces solamente me quedan las unidades de R por las unidades de F. Y las unidades de F son newtons, las unidades de R son metros, entonces las unidades de torca son newton metro. ¿Ok? Alguien puede decir por ahí, bueno, newton metro son joules. Bueno, sí, pero no lo voy a escribir así, para distinguir que esto es una torca. ¿Ok? Entonces le vamos a llamar newton metro, así, para no confundirnos. ¿Perfecto? Entonces las unidades de torca son newton metro. Muy bien. Entonces, para que el video no se haga tan largo ya, ahí le dejamos. Hasta luego.